Vamos a estar leyendo dos versos de escritura, amén. Primeramente en el libro de Génesis, capítulo 8, un solo verso de escritura hoy esta tarde en el Antiguo Testamento, amén, aleluya. El libro de Génesis, capítulo 8, comenzando en el verso 20, amén. Y si lo podemos poner también, ahí está en la pantalla, amén, podemos leer juntos. Y la palabra del Señor nos dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Y entonces, leyendo en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, el libro de Romanos, capítulo 12, y leyendo solamente el verso 1, amén, aleluya. Romanos capítulo 12, verso 1. Y la palabra del Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo que ustedes deben de hacer. Amén. Que nosotros debemos, siendo cristianos, amén, que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Y hoy, esta tarde, yo quiero hablarles sobre el altar y el sacrificio. El altar y el sacrificio. Amén. Aleluya. Ya hemos orado, ya hemos sentido la presencia de Dios y sabemos que Él está aquí con nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que ustedes, igual como yo, sienten en su corazón, amén, esa paz, porque qué bueno es a poder orar, a poder tomar tiempo en oración. Y yo nomás quiero animar a todos que, igual como lo hemos hecho hoy esta tarde, vamos a continuar esto cada día, cada día. Si todo lo que usted puede orar es 10 minutos, ore con todo su corazón 10 minutos. Si puede orar 20, 30, 40, una hora o más, hágalo con todo su corazón. Usted va a ver cómo Dios va a bendecir. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El altar y el sacrificio. Es interesante anotar que la palabra de Dios nos enseña y nos da un método, podemos decir, por cual el hombre y Dios siempre han podido comunicarse. Es a decir que en verdad hombres justos han tenido el deseo siempre de comunicarse con Dios. Nosotros llegamos a ver esto en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, que hombres justos siempre han tenido ese deseo, siempre han tratado de comunicarse con Dios. Y en verdad lo hermoso es que Dios siempre ha tenido ese mismo deseo. Yo quiero decirle que en verdad nada ha cambiado. Amén. Hay algo adentro de usted y yo hoy esta tarde que más que todo tiene ese deseo a conectarse con Dios, a comunicarse con Él, a llegar a tocar y sentir la presencia del Señor. Y igual hoy, esta tarde, yo le puedo prometer que Dios tiene ese mismo deseo también para comunicarse con nosotros. Hoy en día en nuestro cristianismo hablamos sobre la importancia del altar en nuestras vidas. Si usted ha tenido
no tiene que ver cuánto tiempo de estar viviendo por el Señor. Yo sé que quizás usted ha escuchado mensajes, predicaciones, enseñanzas acerca del altar y la importancia de ese altar en nuestras vidas. El altar representa ese lugar de nuestra muerte personal. Representa oración, representa alabanza y adoración a Dios. Cuando nosotros hablamos de tener un altar en nuestras vidas, cuando nosotros hablamos de la importancia de tener ese altar en nuestras vidas espirituales, estamos hablando de ese lugar espiritual donde nosotros vamos para morir a nuestra voluntad, donde nosotros vamos para tener oración, para alabar y para adorar a Dios y para poder glorificarlo a Él. Para la persona que conoce a Dios y desea tener una relación con Dios, el altar de oración, alabanza y adoración es de gran importancia. Amén. Y hasta la fecha yo quiero decirle que para la persona que desea tener todo esto, la presencia de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida, la gloria de Dios en su vida, el altar es un lugar más importante y debe de ser la cosa más importante en su vida. Yo quiero decirle hoy, esta tarde, yo no sé si quizás a lo mejor hace mucho tiempo que usted no ha pensado en esto, pero yo quiero decirle que la cosa más importante en su vida, en mi vida, en nuestra vida, tiene que ser ese altar, ese lugar donde nosotros vamos y diariamente, yo dije diariamente, todos los días, ese lugar donde nosotros vamos y nosotros ponemos nuestra voluntad, podemos decir, sobre ese altar, donde nosotros vamos y buscamos la presencia de Dios, lo alabamos, lo adoramos, porque Él es un Dios bueno y el altar tiene que ser un lugar de importancia en nuestras vidas, siendo cristianos que viven por Él. Alguien diga gloria a Dios. Es imposible tener la presencia de Dios, a tener comunicación con Dios en nuestras vidas, mientras no hay un altar en nuestras vidas. Amén. La presencia de Dios no viene a nosotros nomás porque nosotros lo pensamos. No viene a nosotros, la gloria de Dios no va a venir a nosotros nomás porque nosotros llegamos a tener un sentir o una gran emoción un día. El poder y la victoria del Señor no va a venir a nuestras vidas nomás porque es un pensamiento de algo que nosotros queremos para poder tener la gloria, el poder, la presencia, la victoria y el poder del Señor. Es importante. Tenemos que tener ese altar en nuestras vidas y tiene que llegar a ser lo más importante para cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted el escenario de nuestro texto? Amén. Nosotros lo leímos, pero veamos el verso juntos. Se encuentra en Génesis capítulo 8, verso 20. Este verso hablando de Noé. Y dice la palabra del Señor: y edificó Noé un altar a Jehová. Noé edificó, levantó un altar a Jehová. Qué hermoso se escucha, ¿verdad? A poder pensar, si usted puede ver esto en su mente, Noé edificando, levantando un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto, dice la palabra del Señor, en el altar. Amén. Y
verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato. En otras palabras, cuando Noé, cuando él ofreció, cuando él edificó, cuando él levantó ese altar y él comenzó a ofrecer ese holocausto a Dios, yo quiero que vea esto. Dice la palabra, y percibió Jehová olor grato. O en otras palabras, Jehová Dios, él notó ese holocausto que Noé estaba ofreciendo, tomó la atención de Dios. Yo quiero decirle que cuando un hombre, una mujer, cuando un joven, un niño comienza a levantar y comienza a edificar y comienza a ofrecerle algo a Dios en la forma de alabanza, adoración, en la forma de su voluntad, yo quiero decirle que toma la atención de Dios. Cuando una persona comienza a tener un altar en su vida, Dios comienza a notar. Amén. La primera cosa, yo quiero que recuerde usted lo que está sucediendo alrededor de este verso. Recuerda usted como Dios destruyó el mundo con la lluvia. Pero entonces Dios hizo cesar las aguas y la lluvia. Y ahora el tiempo ha llegado para que Noé salga del arca. Y la primera cosa que hizo Noé a salir del arca para tener comunicación con Dios es que él edificó un altar en su vida. Noé pudiera haber hecho cualquier otra cosa. Él pudiera haber dicho, nomás voy a sacar los animales, vamos a ponernos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no, la primera cosa que hizo Noé cuando él salió de la arca era edificar un altar en su vida para tener comunicación con Dios. Amén. Para tener comunicación con Dios era lo más importante para Noé. Era lo más importante. Noé dijo, la primera cosa que yo voy a hacer es a edificar este altar y tener comunicación con Dios. Amén. Yo quiero que piense usted que Noé no salió del arca enojado. Él no estaba enojado con Dios porque Dios había destruido el mundo. Él no estaba enojado con Dios porque la voluntad de Dios se había cumplido. Él no estaba enojado con Dios por todo lo que Dios había hecho. Él dijo, oh, yo sé que Dios es sabio. Yo pienso que él dijo, yo sé que Dios está en control. Yo no me voy a enojar por la voluntad de Dios. Todo lo que yo voy a hacer es a levantar y edificar este altar. Y déjeme decirle, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Yo no me voy a enojar con lo que Dios ha permitido en mi vida. Yo no voy a enojarme por lo que Dios está permitiendo en mi vida. Que sucede lo que va a suceder, que venga lo que venga. Pero lo más importante es siempre edificar un altar para tener comunicación con Dios. Amén. Aleluya. Hubo comunicación con Dios por el altar que él levantó y levantó ante Dios. Amén. Desde entonces, aleluya, podemos ver la importancia del altar entre el hombre y Dios. Ese verso, nomás ese verso solamente me enseña a mí la importancia del altar entre el hombre y Dios. Amén. Eso me enseña a mí que si Noé lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Si Noé lo tuvo que hacer, entonces yo también lo debo
de hacer. Amén. Déjeme continuar porque la hora se nos está pasando. Déjeme nomás hablarles sobre el altar y el sacrificio. Para Noé y otros hombres justos, ya hemos dicho, el altar representaba ese lugar de comunicación y importancia. Amén. Tenemos que saber que representa algo espiritualmente en la vida de una persona. 4 capítulos después encontramos a Abraham edificando un altar en su vida. En Génesis capítulo 12 verso 7 dice esto: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó, hablando de Abraham, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Nosotros llegamos a ver que siempre era el costumbre de hombres justos a tener ese altar de importancia en la vida de ellos. Déjeme decirle algo: después que Dios nos ha prometido estas promesas, después que Dios nos ha dado estas promesas de bendición, igual como Él le habló a Abraham ese día, nosotros, yo pienso, nos hace bien a hacer lo que hizo Abraham. Dios, después que yo tengo tus promesas, a ver lo que yo voy a hacer. Voy a levantar, edificar un altar para poder tener comunicación contigo. Amén. Por esa razón lo hizo Abraham. Amén. Si en verdad deseamos tener comunicación y recibir de la promesa de Dios, tenemos que tener un altar de oración y comunicación en nuestras vidas. El altar y su significado en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento es una figura y sombra para nosotros hoy en día. No vaya a pensar usted que la palabra del Señor nos enseña esto de Noé y de Abraham nomás por casualidad. Es una figura y sombra para nosotros que vivimos hoy en día. Si era importante para esos hombres, es importante para nosotros. Si era importante para el pueblo y la gente de Dios en esos días, es importante para usted y yo en el día en que nosotros estamos hablando. Dios le había dado a la nación de Israel el plan del tabernáculo para que ellos tuvieran una manera particular de acercarse a su presencia. Y en este plan del tabernáculo, hay 2 altares de importancia que me gustaría traer a su atención. Y de cómo son de importancia para nosotros espiritualmente hoy en día. No vaya a pensar que no tienen su significado para nosotros, porque sí hay un significado de importancia para nosotros. Estos 2 altares al cual yo le voy a hablar. El primer altar de importancia era el altar de bronce, donde el sacerdote ofrecía, ponga atención, ofrecía el sacrificio para los pecados de la gente de Dios. Amén. Al primer estado en ese plan del tabernáculo, el sacerdote encontraba ese altar de bronce donde él siempre tenía que ofrecer ese sacrificio. Este altar representaba el lugar de sacrificio donde el animal tenía que morir, se tenía que derramar sangre para la expiación de pecados. Era necesario, se tenía que hacer. Y yo quiero recordarles hoy, esta tarde, que el altar al cual nosotros edificamos en nuestras vidas espirituales, ese altar al cual yo le estoy
estoy hablando. Ese altar al cual usted y yo debemos de tener en nuestras vidas, también tiene que ser un altar de sacrificio. Algo tiene que morir sobre ese altar al cual nosotros tenemos en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos ante Dios en oración y nosotros ponemos ese altar espiritual, Dios, ayúdanos a estar dispuestos a poner nuestras vidas sobre el altar. Lo que yo le quiero decir es que ese altar espiritual en nuestras vidas, la razón de por qué es muy importante es porque día tras día, cada día, todos los días, nosotros tenemos que ponernos sobre ese altar. Igual como ponían ese animal para que fuera un sacrificio, y ese animal tenía que morir todos los días. Usted y yo tenemos que ponernos sobre ese altar en nuestras vidas y decir: Dios, yo voy a morir a mi voluntad, yo voy a morir a la persona quien yo soy, yo voy a morir a mis deseos, yo voy a morir a mi pecado, Señora. Yo voy a hacer ese sacrificio, Señora, que yo pongo sobre este altar. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y antes de pedirle a Dios por algo, que usted se puso sobre ese altar? Igual como hacían en el Antiguo Testamento, igual como venían y ponían ese animal sobre ese altar y lo ofrecían como un sacrificio. ¿Cuándo era la última vez que usted dijo: Dios, yo vengo ante tu presencia y sobre este altar espiritual en mi vida yo me voy a poner? Yo voy a hacer el sacrificio. Yo soy el que tiene que morir. Mi voluntad, Dios, ese es lo que tiene que fallecer y morir. Mi pecado, yo voy a poner mi pecado sobre el altar. Yo voy a morir a mi deseo, a mi pecado, Señora. Yo me voy a ofrecer como un sacrificio. En verdad, nosotros tenemos que morir a nuestra voluntad. Este hombre viejo de nosotros, este hombre carnal, esta persona carnal, tiene que morir. Mi voluntad tiene que estar puesto sobre el altar. Todo lo que existe en este hombre carnal tiene que entregarse a este altar para que pueda morir a la voluntad de Dios. Amén. A ver, ¿por qué usted necesita este altar? Porque sobre este altar es la única manera que vamos nosotros a morir. Y nosotros tenemos que morir. Esa es la razón por qué tenemos que tener un altar en nuestras vidas. Tenemos que morir a nuestra voluntad. ¿Recuerda usted el verso que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 30? Es necesario, dijo Juan el Bautista, pero la actitud está correcta. Es necesario que Él crezca. Que Él crezca, que el Salvador crezca, que Jesucristo crezca, pero que yo mengue, que yo llegue a morir. Es importante que Él crezca, pero que yo vaya para abajo. Es importante que Él sea ensaltado, pero que yo vaya para abajo. Y la única manera que nosotros vamos a poder ir para abajo y morir, la única manera en que Él va a crecer y Él va a ser exaltado en nuestras vidas es cuando hay un altar en nuestras vidas y llegamos a morir a nuestra voluntad. Yo tengo que morir para que Dios sea exaltado en la tierra. Lo leímos también en nuestro texto. Lo leímos. Un hermoso verso, Romanos capítulo 12, verso 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo que se entrega. Un sacrificio vivo que se entrega.
Tenemos que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es en verdad lo que se trata la vida espiritual. Es en verdad es nuestro culto racional. Es lo que debemos de hacer. Esta es la manera en que se debe de vivir. Oh, pero yo no sabía que la vida cristiana se trataba de todo esto. Yo no sabía que en verdad, yo pensaba que nomás se trataba de venir a un culto una vez o 2 veces por semana. Yo pensaba que nomás se trata de cantar unos cantos y nomás moverse uno a la música y todo va a estar bien en mi vida. Oh no, mi hermano, la vida cristiana no se trata de eso. Se trata de tener un altar en nuestras vidas, donde nosotros podemos venir a día tras día y poner nuestra voluntad y decir: Dios, yo tengo que perderme en ti, Señora, para que tú en verdad seas exaltado en mi vida. Oh, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Si usted lo cree, ¿por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo hoy esta tarde? Déjeme decirle, es exactamente el ejemplo que nuestro Salvador nos dejó. Él mismo se puso sobre ese altar de sacrificio. Antes que Él fue a la cruz de Calvario, antes que Él fue a la cruz de Calvario y derramó su sangre por los pecados de este mundo, Él ya había puesto su vida sobre el altar y Él ya había muerto. Jesucristo no murió en la cruz de Calvario. Jesucristo no murió primeramente en esa cruz de Calvario. No es donde Él en verdad murió por la primera vez. Recuerda cuando Él estaba en el jardín orando y Él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba diciendo: yo voy a morir a mi voluntad, yo voy a morir al deseo de esta carne, yo voy a morir a lo que en verdad este hombre carnal desea. Antes que lo crucificaron en la cruz de Calvario, Él primero murió, Él primero padeció en el jardín, cuando Él dijo: oh Padre, oh si fuera posible que pase de mí esta copa, pero si no, Él dijo: no mi voluntad, pero tu voluntad. A ver lo que Él estaba diciendo: yo me pongo sobre el altar, yo voy a hacer el sacrificio, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, pero tu voluntad, Padre, tu voluntad, Padre. Él falleció primero en el jardín, cuando Él entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Él murió en el jardín para entonces poder llegar a cumplir con la voluntad del Padre en la cruz de Calvario. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: morir. Él nos dio ese ejemplo. Y si Jesucristo, si Él se entregó a ese altar y Él se ofreció como un sacrificio, cuanto más lo debemos de hacer nosotros. Tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Tiene que morir a nuestra voluntad, tiene que morir a la voluntad perfecta de Dios. Oh, tenemos que tener la actitud de Abraham. Ustedes conocen la historia. Abraham un día, él dijo: yo y el muchacho vamos a subir al monte a alabar a Dios y ofrecer holocausto. El muchacho dijo: pues yo puedo ver todo lo que es necesario para ofrecerle holocausto a Dios, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham estaba dispuesto a poner todo sobre ese altar, hasta su hijo, si eso es en verdad lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo le estoy predicando
predicando a usted. Esa es la actitud, esa es la manera de vivir. Nosotros tenemos que tener a decir: Dios, así esto es lo que tú me pides, Dios. Yo lo pongo sobre ese altar. Yo lo voy a dar como un sacrificio para ti, oh Dios. Amén. A ver cómo se hace. Alguien dice: oh, pero es muy duro eso. Es muy duro a vivir de esa manera. ¿Cómo puede ser que voy a poner mi vida sobre el altar? A ver cómo usted lo puede hacer. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Tenemos que morir un día a la vez. A morir hoy. A morir hoy, y entonces mañana cuando despierto, a orar de nuevo. Orar de nuevo y decir: Dios, este día, yo no sé, yo no estoy hablando de 2 o 3 días, yo no estoy hablando de una semana, hoy, este día, Dios, yo me pongo sobre el altar. Yo me voy a ofrecer como un sacrificio. Mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, si no se puede alinear con lo que tú tienes para mí, entonces yo me pongo sobre el altar un día a la vez. No más un día a la vez, y haciéndolo de esa manera se puede hacer y la victoria viene. Amén, la victoria viene. Oh, vamos todos a alzar nuestra mano por un momento. Ahí donde están sentados. Alguien dígale: Dios, ayúdame. Alguien dígale: Dios, ayúdame. Yo le estoy predicando. Esto es en verdad lo que usted necesita. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que necesitamos. Déjeme nomás hablarle sobre el fuego y el altar. Es muy importante anotar que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio sobre ese altar de bronce, note conmigo, era el fuego de Dios. El fuego venía de Dios y consumía el sacrificio. No era fuego comenzado por las manos del sacerdote, pero era fuego de Dios. El sacerdote no podía comenzar el fuego. Dios, Él mismo, mandaba el fuego para consumir ese sacrificio. Y cuando nos ponemos sobre el altar espiritual en nuestras vidas, usted escúcheme, cuando nosotros nos ponemos sobre ese altar espiritual en nuestras vidas, el fuego del Espíritu Santo viene. El fuego del Espíritu Santo viene. Es Dios con su poder, es Dios con su gloria que viene a nuestras vidas y nos limpia y nos quema el pecado y nos quema toda cosa que no debe de estar en nuestras vidas. Dios manda el fuego, el poder, la gloria de su Espíritu Santo para que llegue a purificar a nuestras vidas. Oh, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Oh, déjeme decirle, cuando alguien comienza a decir: Dios, yo entrego mi vida, usted no va a tener que hacer la obra, pero cuando estamos dispuestos a ponernos sobre ese altar, el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y quema lo inmundo, quema lo injusto, y es entonces que podemos vivir una vida de santidad ante Dios. Qué hermoso de cómo Dios tiene todo planeado. Qué hermoso de cómo Dios tiene su manera de hacer toda cosa. Amén. Ese sacerdote vale más que no trate de prender esta lumbre. Vale más que no trate de prender esta lumbre. Esta lumbre, este fuego, viene de Jehová Dios. Y Jehová Dios mandaba ese fuego.
ese fuego para quemar ese sacrificio. Y nomás se ponían atrás porque veían la gloria y el poder de Jehová Dios. Y dice la palabra que todos se ponían de cara a tierra, bajaban su rostro por el poder y la gloria de Dios. Y sabe que cuando un hijo, una hija de Dios comienza a decir: sí, Dios, yo me pongo sobre el altar, yo entrego todo, ese fuego del Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a trabajar. Por esa razón necesitamos el altar en nuestras vidas. Si no hay altar en nuestras vidas, no va a haber fuego, no va a haber poder, no va a haber la gloria de Dios. Pero cuando ponemos y edificamos un altar y nos ponemos sobre ese altar, viene el movimiento del Espíritu Santo y comienza a obrar en nosotros, comienza a quemar todo en nuestras vidas que no debe de existir. Alguien diga gloria a Dios. El segundo altar de importancia era el altar de incienso. El altar de incienso. Y se ponía sobre el altar un incienso especial, hecho de cierta manera de especias especiales. Y mientras el primer altar representaba muerte y sacrificio, al cual ya lo hemos dicho, escuche, este altar representaba oración, alabanza y adoración a Dios de la nación de Israel. Representaba alabanza, adoración, oración del pueblo de la nación de Israel. Por esa razón el escritor en los Salmos dice, Salmos 141 verso 1 y 2, dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Como el incienso. Está refiriendo a el plan del tabernáculo. Dice Dios: cuando yo oro, que suba a ti como ese incienso del tabernáculo, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, como la ofrenda de la tarde. Cuando nosotros tenemos un altar en nuestras vidas, nuestra oración, alabanza y adoración sube a Dios como incienso adelante de Él. Adelante de Él. Era necesario. Y ese altar de incienso es necesario en su vida. Que sus oraciones lleguen a subir. Que su alabanza llegue a subir. Que su adoración llegue a subir. Pero este es lo hermoso del altar de incienso. Que el sacerdote no podía comenzar la lumbre del altar de incienso tampoco. Donde venían y ponían el incienso arriba del altar para que se quemara y para que entonces pudiera alcanzar la gloria de Dios, representando la oración, la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. ¿Sabe lo que hicieron? ¿Sabe lo que era el mandamiento de Dios? Ustedes no comiencen ese fuego. Yo quiero que traigan fuego del altar de bronce y lo pongan en el altar de incienso. Y ese fuego que han sacado del altar de bronce ahora va a quemar el incienso que han puesto sobre este altar. ¿Y sabe lo que yo veo? Yo veo que ese fuego que era de Dios en el altar de bronce, ese fuego que era del altar de bronce que había comenzado Dios, ahora ese fuego tenía que quemar el incienso
del altar de incenso. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros tenemos el fuego, que recuerde viene de Dios, cuando tenemos ese fuego, es entonces cuando el fuego del Espíritu está quemando adentro de nosotros. Cuando ese fuego está trabajando en nuestras vidas. Cuando el fuego del Espíritu está quemando adentro de nosotros, es entonces que nosotros, como ese altar de incienso, podemos nosotros entonces ofrecer oración, alabanza y adoración que alcanza a Jehová Dios. Pero mientras que no hay fuego de Dios, mientras que no hay fuego del Espíritu, mientras que ese fuego del Espíritu no está quemando adentro de nosotros, si no ponían el fuego del altar de bronce a ese altar de incienso, el incienso no iba a quemar, no podía quemar. Y en nuestras vidas, cuando ese fuego nos está quemando a causa oración, alabanza, adoración en nuestras vidas, que llega a alcanzar a Jehová Dios y que llega a glorificarlo y exaltarlo a Él. ¿Sabe por qué muchas veces en nuestras vidas, incluyéndome a mí, ¿sabe por qué muchas veces no hay oración y no hay alabanza y no puede ver adoración en nuestras vidas? Es porque el fuego de Dios no está quemando en nuestras vidas. No está quemando en nuestras vidas. El fuego del Espíritu no está quemando adentro de nosotros. Y porque ese fuego, porque déjeme decirle, oración, alabanza y adoración no es algo que el hombre llega a hacer nomás por su voluntad, Por esa razón dijo Jehová Dios: no quiero que ustedes vayan a comenzar ese fuego, yo lo voy a hacer. Va a ser un fuego sobrenatural. Y cuando ese fuego sobrenatural no está quemando adentro de nosotros, no hay deseo de orar, no hay deseo de alabar, no hay deseo de adorar, porque nos falta el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero déjeme decirle, la buena noticia hoy esta tarde es si usted y yo podemos permitir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y que nos queme. Va a haber un fuego de alabanza, un fuego de adoración, va a haber un deseo para orar y buscarlo y glorificarlo a Él en nuestras vidas. Amén. Déjeme decirle, es imposible sentir el fuego del Espíritu en tu vida y no tener el deseo de orar. Es imposible tener el fuego del Espíritu en tu vida y no tener el deseo de alabarlo, no tener el deseo de adorarlo. ¿Sabe por qué ese deseo no está allí para orar? Es porque el fuego del Espíritu no está quemando adentro de ti. ¿Sabe por qué no puedes alabar? ¿Sabe por qué en veces sentimos, pues todos sienten de alabar a Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no tengo yo el deseo? ¿Por qué no lo quiero alabar y adorar a Él? ¿Sabe por qué? Porque el incenso en tu vida no se puede quemar, porque te falta el fuego de Jehová Dios. Te falta el fuego del Espíritu. Pero cuando el fuego del Espíritu
Espíritu está quemando. Oh, algo adentro de ti. Dice Dios, yo quiero estar en comunicación. Yo te quiero alabar. Yo te quiero adorar. Yo quiero orar. Yo quiero sentirte. Yo necesito que tocarte, Señor, porque está el fuego del Espíritu Santo quemando adentro de mí, Señor. Oh, vamos todos a ponernos de pie. Vamos todos a ponernos de pie. Amén. Déjeme decirle, necesitamos el altar de sacrificio en nuestras vidas para ponernos. Aquí estoy. Yo soy el sacrificio. Yo tengo que morir. Yo soy el que necesita que quemar. Quémame, yo tengo que morir. Y entonces necesitamos el altar del incienso que ofrece oración, alabanza, adoración. Pero los dos se llevan el fuego de Dios ardiendo, quemando por adentro de la vida de una persona. Tiene que ser algo quemándose adentro de nosotros. Algo que nos levanta por la mañana. Algo que nos dice no puedo dormir. Algo que nos dice no me siento bien si no oro. No me siento bien si no siento la presencia de Dios. No me siento bien si no entro a la gloria de Dios. Algo está quemando adentro de mí. Es el fuego del Espíritu. Es el fuego del Espíritu. Es el fuego del poder del Espíritu Santo en mi vida, que causa oración, adoración y alabanza a Él. Vamos todos a alzar nuestras manos. Vamos todos a alzar nuestras manos. Oh, alguien alce sus manos hoy, esta tarde, terminando hoy. Vamos todos a pedirle: Dios, ayúdame a edificar. Ayúdame a tener esos dos altares en mi vida. Oh, yo tengo que hacer ese sacrificio. Yo tengo que ofrecer mi oración, mi alabanza y mi adoración. Que el fuego, Dios, que viene de tu Espíritu Santo, me toque, me queme, que haga su obra en nuestras vidas. Alce su mano conmigo. Alce sus manos conmigo. Ahora alce su voz. Alce su voz. Alce su voz. Dios está tratando de hablarle a alguien. Dios está tratando de decirte: oh, lo que en verdad necesitas es edificar, es levantar ese altar en tu vida. Oh, lo que tienes que hacer es ofrecerte a mí, a morir a tu voluntad y ofrecer esa oración, alabanza y adoración a mí. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Oh, yo pido, Señor, que haya un deseo adentro de nosotros. Que haya un deseo adentro de nosotros a levantar, a edificar estos altares en nuestras vidas. El altar y el sacrificio quemándose por el fuego del Espíritu Santo en mi vida, Señor. En mi vida, Señor. Oh, cuánto dicen gloria a Dios. Cuánto dicen gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo hoy, esta tarde. Aleluya. Dios es tan bueno. Él es tan bueno. Yo le quiero decir, si usted puede practicar esto en su vida, usted va a ver cómo todo va a cambiar. Cómo todo va a cambiar. El hermano Matthew, ¿dónde está el hermano Matthew? Aleluya. Will you please go get Matthew? Amen. Aleluya. Vamos a prepararnos a recibir nuestra ofrenda. Hermano Montoto, venga por favor, mejor. Amén. Aleluya. Y antes de despedirnos, yo espero y ojalá que usted ha recibido algo de la palabra de Dios. Amén.
algo de la gloria de Dios hoy esta tarde. Amén. Yo espero que Dios le ha hablado, que le ha ministrado a usted en su corazón. Aleluya, hoy esta tarde, que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Que Dios haga su obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden traer su ofrenda, su tiempo, amén, y su diezmo. Y mientras que están haciendo eso, déjenme nomás anunciarle, terminando hoy esta tarde. Amén, aleluya, que el próximo domingo